Bien, buen día con todos. Vamos a comenzar con la clase de geografía. ¿Ya? Voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Ya, muy bien. El día de hoy, chicos, vamos a hablar sobre los simulacros. ¿Ya? Vamos a hablar sobre los simulacros. En este caso, bueno, mm, a ver, ¿quién me puede decir qué es un simulacro? ¿O qué idea tienen sobre un simulacro? Es cuando, profesor, cuando están, creo, cuando practican para cuando pase un temblor. Ya, exacto, ¿no? Es como una especie de práctica, ¿no? Ya, muy bien, efectivamente. Es como que un momento de preparación previa, pues, ¿no? ¿Para qué? Para saber cómo actuar, para saber qué hacer y para saber qué no hacer también, ¿no? Ya. Ahora, ¿creen que sea importante un simulacro o no? Sí, profesor. Sí, ¿verdad? Sí, es muy importante, pero va a depender de cómo uno lo tome, ¿no? Por ejemplo, les comento un poco. En el lugar donde yo trabajo, ¿ya? En el lugar donde yo trabajo, porque bueno, aparte de trabajar aquí, trabajo en otro lado, cuando hay simulacros, yo veo que la gente no se lo toma muy en serio. Y claro, uno puede decir, bueno, pero en realidad no está pasando nada, ¿no? Simplemente tenemos que bajar, formarnos en el patio, esperar que pase el tiempo y nos vamos. Pero no es tan así, porque obviamente un simulacro es un momento, uno, primero, de saber mantener la calma. Segundo, identificar cuáles son las zonas seguras. Tres, seguir las indicaciones de los encargados de defensa civil, ¿no? Y cuatro, tratar de apoyar en la medida de lo posible en caso, ¿no? Alguna emergencia, ¿no? Y si puedes apoyar y está en tus manos, pues lo haces, ¿no? Entonces, muchas veces no le tomamos la seriedad del caso, ¿ya? O muchas veces claro, no lo vemos con la seriedad que tiene, porque decimos que al momento, a la hora de la hora, pues todos se van a olvidar de eso, ¿no? O sea, es muy distinto un simulacro cuando en realidad pasan las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces he notado eso, ¿no? Que no lo toman en serio, ¿ya? Sin embargo, sí debería ser tomado en serio. ¿Por qué? Porque en el Perú siempre van a haber sismos, ¿no? En el Perú siempre van a haber terremotos. Si bien el terremoto más fuerte que sucedió último fue en el 2007, ¿ya? Después del 2007 no ha habido un terremoto de la misma magnitud, ¿no? Eh, pero en algún momento va a haber, ¿no? En algún momento va a haber, ¿ya? ¿Sí, Gianluca? Profesor, ¿y antes de 2007 ha habido un terremoto más fuerte que ese? Claro que sí. Por ejemplo, en el año 1970, ¿ya? En Ancash, ¿ya? Hubo no solamente un terremoto, hubo, o sea, fue algo mucho más horrible, ¿ya? Allá. ¿Por qué se dice que en Brasil no hay terremotos? Porque Brasil no forma parte del Círculo del Fuego. Eh, O sea, en Brasil se pueden sentir terremotos, pero no se van a originar ahí. Digamos que lo que van a sentir los brasileños no van a ser terremotos a escala, pues no como lo que podemos sufrir nosotros. ¿Por qué? Porque Brasil se encuentra alejado del círculo del fuego, ¿ya? A ver, ahorita les voy a mostrar una imagen, ¿ya? Para que más o menos podamos ubicarnos en cuanto a este tema, ¿no? Del círculo del fuego y todo eso. Pero primero respondiendo a la pregunta de su compañero, eh, por ejemplo, ¿no? Ustedes pregunten a sus padres sobre el sismo de 1970 en Ancash. ¿Qué pasa? Que ese sismo vino acompañado, ¿no? Ese sismo vino acompañado de deslizamientos de tierra. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Porque en este caso, eh, después del terremoto, ¿ya? Hubo un deslizamiento de tierra desde el cerro y sepultó toda una ciudad.
todo un pueblo quedó sepultado bajo el lodo, bajo el barro, bajo la tierra, bajo las piedras. ¿Ya? Eso ocurrió en Yungay. ¿Ya? Eso ocurrió en Yungay. Entonces, eh, hasta el momento, ¿ya? Hasta el momento, incluso se dice que eh, no ha sido posible rescatar todo lo que se hubiera podido rescatar porque han sido capas y capas de lodo y tierra que removerlas prácticamente era imposible, pues, ¿no? Era imposible. Y eso ocurrió en el año 1970, ¿ya? ¿Y de qué magnitud fue, profesor? En este caso me parece que fue en la escala de 8 grados, me parece, ¿ya? De 8 grados, ¿ya? De 8 grados. Ahora, ahí, por ejemplo, su compañero está mencionando uno que fue en el 2001, ¿ya? Que me parece que fue el que sucedió en Arequipa, ¿ya? Sucedió en Arequipa. Y claro, por ejemplo, ese terremoto creo que también fue así de 8 grados, me parece, ¿no? Fue de 8 grados. Y claro, digamos que sí, fue fuerte, pero los efectos de ese sismo, digamos que no fueron tantos como los que ocurrieron en 1970, ¿no? En 1970, en la ciudad de Yungay, prácticamente todo un pueblo quedó desaparecido debajo de la tierra, ¿no? Y bueno, eso, ¿no? A ver, el de Huaraz, a ver, déjenme, a ver, vamos a ver, un momento, vamos a San Google, ¿ya? Vamos a San Google de cuánto fue el terremoto de Yungay. Ah, ya, fue en la ciudad de Yungay, pues en Ancash, ¿no? Terremoto de Yungay, 1970. Ujú. Ya, por ejemplo, en el caso de Ancash, ¿ya? Ese terremoto, la magnitud, a ver, magnitud. ¿Qué es esto? Ya. Yungay, claro. Claro, ajá, fue de ocho grados también. El desastre de Yungay Fue de ocurrió 8 grados. el 31 de mayo de 1970. Bueno, ya, efectivamente, fue de 8 grados, ¿ya? Fue de 8 grados el de Yungay. Y como les comento, el que comenta su compañero de Arequipa también efectivamente fue fuerte, pero su efecto no fue tan devastador como el de Yungay, ¿ya? Pero ya, respondiendo o tratando de responder a la pregunta de su otro compañero de por qué en Brasil no hay terremotos o por qué se dice que no hay terremotos, eso se debe a una ubicación geográfica, ¿ya? Eso se debe a una ubicación geográfica, ¿ya? A ver, vamos a ver, dijo un ciego. ¿Dónde está? Ya, muy bien. Hay una zona, ¿ya? Acá está, ya lo encontré. Ya miren, les voy a compartir un mapa, ¿ya? Les voy a compartir un mapita, ¿ya? Sí, por eso, el de 2001 sí fue fuerte, fue de 8 grados y tantos. También el de Yungay fue de 8 grados, como les digo. A lo que voy es al efecto devastador, como les digo. En el de Arequipa no hubo una ciudad enterrada. En el de 2001 no hubo una ciudad enterrada. En el de 1970 todo un pueblo desapareció bajo la tierra. ¿Ya? Ya, miren, por ejemplo, miren esta imagen. Eh, el, el planeta Tierra, chicos, ¿ya? O la superficie donde estamos nosotros, sobre donde estamos nosotros, es como una especie de rompecabezas, ¿ya? Cada rompecabezas, o cada ficha del rompecabezas, un momento, ya, cada ficha del rompecabezas es como
¿cómo se llama? Fue una ficha, perdón, cada ficha de rompecabezas, ajá, recibe el nombre de placa, ¿ya? Las placas tectónicas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Toda esta zona que está con color rojo, ¿ya? Que podemos ver aquí, color rojo que está por acá, ajá, todo esto se le conoce como el círculo del fuego. ¿Por qué? Porque justamente es en esta zona donde se dan mayormente el movimiento de las placas tectónicas. Y no solamente el movimiento, sino que el roce entre ellas, ¿ya? No solamente el movimiento, sino el roce entre ellas, ¿ya? Mm. Y en este caso, ¿ya? En este caso, lo que sucede es que todos los países que están cerca a esta zona son los que van a sufrir mayormente los efectos de un terremoto, ¿ya? Por ejemplo, en primer lugar está Japón, por ejemplo, ¿no? En primer lugar está Japón. Y por la parte de América del Sur, pues está nuestro país, está Chile, por ejemplo, ¿no? En Chile hubo un terremoto, me parece, en el año 2009, 2010, en la que incluso el mar terminó saliéndose. O sea, un terremoto acompañado de maremoto, ¿no? O sea, para colmo de males, encima que se mueve la tierra, el mar se sale, ¿no? Entonces, Brasil, si se dan cuenta, está más alejado del círculo del fuego, ¿ya? Y muchos de los efectos del terremoto no los va a sentir, no los va a sentir. En cambio, todos los países que están ubicados en esta franjita, ¿ya? Sí lo van a sentir. Así que hemos sido premiados. El terremoto o los terremotos son algo con lo que tenemos que aprender a convivir, porque tarde o temprano va a ocurrir alguno. Si en un año o 2 años no ocurre ninguno, no quiere decir que no vaya a ocurrir nunca, sino que simplemente en algún momento va a llegar, en algún momento va a tocar y nadie sabe cuándo. Sin embargo, hay medidas de alerta. Por ejemplo, en México tienen un sistema que te da como que un minuto, minuto y medio creo, de tiempo de reacción, ¿no? Antes de un sismo, ¿no? Tienen mecanismos de alerta con esa anticipación, con ese grado de anticipación. En el Perú se está tratando de implementar, quizás recuerden ustedes que en sus celulares han estado sonando, pues, ¿no? Estas alertas que muchas veces sonaban cuando ya había pasado el desastre, ¿no? Entonces, son los primeros intentos, ¿no? ¿No? De tratar de prevenir, más que nada, ¿no? De prevenir a la población. Y bueno, de momento, los simulacros son una herramienta que de alguna manera nos ayuda a tener cierta conciencia, ¿no? O a no olvidar que estamos en un país altamente sísmico, pues, ¿no? Estamos en un país altamente sísmico, ¿ya? Entonces, una vez tenido en cuenta, ya, por ejemplo, en el terremoto que hubo el 2007, ¿ya? Que fue uno de los últimos, esta placa de acá, ¿ya? Esta plaquita de acá, que se llama la placa de Nazca, chocó con la placa sudamericana, que es esta de acá, la placa sudamericana. Entonces, en un punto hubo una fricción entre ambas placas y eso fue lo que ocasionó el terremoto del año 2007, ¿ya? Ahora, ¿por qué se mueven las placas? Bueno, las placas se mueven porque el núcleo de la Tierra, ¿ya? O las partes cercanas al núcleo no son del todo sólidas, ¿no? Si bien hay un centro que es sólido, pero encima de esa capa, ¿ya? Hay capas de lava, ¿ya? Hay capas de lava, hay zonas que no son totalmente rígidas, que no están estáticas, ¿no? Sino que están en movimiento. Y es más, los sismos, por ejemplo, ahorita puede estar ocurriendo un sismo, solo que es imperceptible, es de un grado quizás no tan elevado, ¿no? Y bueno, eh, pero sismos hay todos los días. Si ustedes ingresan al Instituto Geofísico del Perú, eh, por ejemplo, en el Facebook está el IGP, ¿no? Instituto Geofísico del Perú. Ellos reportan todos los sismos que hay, o sea, hacen un reporte de todos los sismos del día, ¿ya? Y ahí pueden revisar la información, o sea, a cada momento hay sismos, de 1 grado,
de 2,5 grados, de 3 grados, de 1 grado, así. Siempre hay sismos. Sí, Gianluca, dime. Por ejemplo, profesor, yo ahorita acabo de buscar y me dicen que hoy a las 9 de la mañana hubo un sismo. Ujú, exacto. En todo, en el día hay sismos cualquier cantidad. Bueno, sismo no, o sea, con el término sismo, en todo caso le dicen temblor, ¿no? Cuando es, digamos, más leve, ¿no? Sismo utilizamos cuando ya son grados mayores, ¿no? Sismo son de seis grados para arriba, digo, ¿no? De 6 grados para arriba ya sismo o incluso terremoto, ¿no? Entonces, pero sí, ¿te sale de cuántos grados? Disculpe, profesor. ¿Te sale de cuántos grados? ¿O en qué? 4.3. 4,3. Bueno, es considerable, ¿eh? Eso es prácticamente como un temblor, sí, sí. Un grado más y ya es parecido a lo que hubo en el Día del Padre en este año, un domingo. Pero sí, sismos hay en todo el día y bueno, y en cualquier momento, ¿no, chicos? Pero ya, entonces, si se dan cuenta, Brasil, y no solamente Brasil, Uruguay, Paraguay, que está por acá, creo. Eh, bueno, Venezuela, una partecita, creo. ¿Ya? Venezuela, ¿ya? Todas estas zonas de acá no tienen sismos. Y uno puede decir, ah, miren, qué suerte. Bueno, entre comillas, porque, claro, no tienen sismos, pero tienen otros fenómenos, ¿no? Como huracanes. Por ejemplo, aquí no hay huracanes. En el Perú no hay huracanes. En el Perú no hay tornados, ¿no? Como Entonces, en Brasil, profesor, que no hay temblores, pero hay deslizamientos. claro, y en este caso es por las lluvias. Por ejemplo, si ustedes van, en Brasil las lluvias son torrenciales, ¿no? O sea, las lluvias son, pero aquí a las justas, pues, ¿no? Chispea, parece como si fuera caño malogrado, ¿no? A las justas. Pero en Brasil, pues, las lluvias son torrenciales, ¿no? Pero bien, entonces, así sucede, chicos. Vamos a regresar a nuestro temita, el tema de los simulacros, ¿ya? Bien, vamos a comenzar con esto, ¿ya? Dice, el Perú se encuentra ubicado en el Círculo del Fuego del Pacífico. Ajá, justo lo que estábamos diciendo hace un momento, ¿no? El Perú se encuentra ubicado en el Círculo del Fuego del Pacífico, ¿ya? Y por ello, dice, al igual que otros países como Chile, Japón, Nueva Zelanda, ¿sí? Es propenso a sufrir fuertes remesones sísmicos. Ante ello, organismos como el INDECI, ¿ya? ¿Qué será el INDECI? ¿Han escuchado alguna vez? ¿INDECI? ¿Han escuchado alguna vez? No he escuchado nada de eso. Ya, el INDECI, ¿ya? Viene a ser el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿ya? Ese es el INDECI, ¿ya? En Chile. Claro, en Chile se salió el mar incluso. Ahora, hay un sismo, a ver, ya, un momento, les voy a mostrar, por ejemplo, ¿qué pasa? Que muchas veces los sismos vienen acompañados de maremotos, ¿ya? ¿Y qué pasa? Si ustedes al momento de un sismo se encuentran en una zona costera y notan que, por ejemplo, ¿no? El agua se está retirando más de lo normal, ¿ya? Lo más sensato o lo más adecuado es alejarse de las costas. ¿Por qué? Porque si el agua se aleja, si el agua se está alejando de la orilla y se aleja más allá de lo normal, es porque esa agua va a retornar, pero no va a retornar como simples olas, van a retornar con olas mucho más grandes. A mayor nivel de retiro del agua, va a ser mayor el elevamiento de las olas, ¿ya? Entonces, yo recuerdo cuando era pequeño, ¿ya? Creo que yo estaba en secundaria, me parece, estaba en secundaria, y hubo un terremoto en Asia, ¿ya? Y había una isla, ¿ya? Había una isla que sufrió la consecuencia
No del terremoto, sino del maremoto. ¿Ya? ¿Sí? Ayumi, dime. Profesor, el terremoto más fuerte de todo el mundo fue en China en 1556, con un estimado de och- 8.030 muertos. 8.030 muertos. Ajá. ¿Ya? Ahora, y fue en 1500, o sea, cuando no, ni siquiera había forma, pues, ¿no? Ni defensa civil, ni nada de eso. Bueno, sí, ya. Quiero que vean un video, porque de eso sí hay videos, ¿eh? Miren, de eso sí hay videos. Quiero que vean, a ver. ¿Ustedes han escuchado alguna vez de Sri Lanka? ¿De qué, profesor? Sri Lanka. Miren, les voy a mostrar este videito, ¿ya? Domingo 26 de diciembre de 2004. Esto fue en el 2004, ¿ya? A ver, un momento, ¿dónde está la calidad? La calidad. 30 minutos. Ya, pensé que estaba compartiendo. Ya, no tengo ya, ahora sí. A ver, ¿dónde está? Compartir sonido, optimizar. Ya, listo. Ya. Ya, miren, atentos al video, ¿ya? Domingo 26 de diciembre de 2004, 9:58 de la mañana. Una persona corre por la zona exterior del resort Eden de Sri Lanka. Lo que parecía una jornada como otra cualquiera se convierte en una pesadilla en cuestión de segundos. El Océano Índico está entrando en la Tierra. Son los primeros instantes del tsunami del sudeste asiático, el más devastador de la historia moderna. El terremoto de 9,1 grados que lo provocó se había registrado 2 horas antes frente a las costas de Sumatra. Y antes que Sri Lanka, las olas de más de 30 metros de altura habían llegado. Bueno, mi internet. Ya. No lo puedo compartir muy seguido porque después quizás voy a tener problemas para subir el video. Ahorita lo vuelvo a compartir, ¿ya? Que cargue un poco. Había ocurrido un terremoto de 9, y algo grados, ¿ya? Indonesia, Tailandia y Myanmar. Horas después, todavía. Ya. De 9,5 grados, ¿ya? Y 2 horas después de ese terremoto ocurre este tsunami con olas de más de 30 metros, ¿no? Por ejemplo, una casa mide algo de 2 metros, 2,5 metros, más o menos, ¿ya? Una casa, ¿no? 2,5 metros por ahí, ¿ya? Imagínense una ola de 30 metros, ¿no? Entonces, muchas veces los efectos, ¿ya? De un terremoto no se limitan solamente al movimiento en sí, sino a los efectos posteriores, como por ejemplo un tsunami o un maremoto, ¿no? Ya, a ver, vamos a continuar ya, porque creo que ya cargó un poco. A ver. Ujú. Llegado a Indonesia, Tailandia y Myanmar. Horas después, todavía llegarían a India, Maldivas e incluso a la costa africana. Han pasado 20 años de una tragedia que se saldó con casi 300.000 muertos y unos daños valorados en cerca de 15 millones de euros. El país más afectado fue Indonesia, donde murieron 120.000 personas, casi 4 veces más que en Sri Lanka, donde fallecieron 35.000. El impacto en esas regiones sirvió de aviso a India, donde la gente empezó a huir ante el temor de una catástrofe similar. Finalmente dejó allí aproximadamente 16.000 personas muertas. En
Tailandia, lo que debían ser unas tranquilas vacaciones navideñas se transformaron en pánico y lucha por la supervivencia. El turismo fue el sector económico más afectado en este país, donde según la Cruz Roja murieron alrededor de 8.000 personas. Comparado con el resto de los países afectados, Maldivas fue el que se reconstruyó con mayor rapidez. En Somalia, Tanzania y Kenia hubo menos muertes e infraestructuras destruidas, pero estos países africanos tardaron más tiempo en recuperar la normalidad, hasta 7 años. Muchos de los desaparecidos no han podido ser localizados y medio Imagínense, ¿no? Con desaparecidos que no han sido localizados todavía, ¿no? Entonces, un simulacro, chicos, tiene una cierta, o sea, hay una seriedad detrás, ¿no? De un simulacro, y más que nada porque hay que saber cómo actuar, ¿no? Muchas veces el problema no es tanto el hecho, ¿no? El terremoto en sí, sino que el no saber cómo actuar, el dejarse llevar por los nervios, pues termina, digamos, termina, ¿no? Por aumentar el efecto, ¿no? Muchas veces las personas sobreviven al sismo, pero por no saber actuar, no sé, por ejemplo, corriendo por las escaleras, se ruedan y al final terminan perdiendo la vida, no tanto por el sismo, sino por haberse rodado por las escaleras. O, por ejemplo, por mantenerse en zonas cercanas a unos vidrios, por ejemplo, ¿no? Y los vidrios terminan cortándolo, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, los simulacros tienen esa finalidad, ¿ya? Ya, muy bien. Antes que se nos corte el tiempo, ¿ya? Vamos con la ficha. Dice, medidas antes, durante y después de un sismo. Antes de un sismo, debemos tener en cuenta lo siguiente. Deben tener, bueno, en toda vivienda debe haber un botiquín, ¿no? Con medicamentos básicos, pues, ¿no? Medicamentos básicos, principalmente alcohol, ¿no? Principalmente el alcohol, agua oxigenada, ¿no? Pastillas para la infección, pastillas para el dolor, ¿no? Inflamación, pastillas que se venden sin receta médica, pues, ¿no? Entonces, es bueno subirte en un cerro. Ya, justamente, claro, es bueno subirte en un cerro siempre y cuando no hayan habido lluvias. Por eso les menciono el caso de Ancash de 1970, que claro, ante un terremoto, lo más seguro, o ante un maremoto ahí, lo más seguro hubiera sido subir a un cerro. Pero ¿qué pasa cuando del cerro viene todo el deslizamiento? Obviamente no te vas a salvar del cerro, ¿no? Ahí el cerro prácticamente sepultó toda una ciudad, ¿no? Pero bueno, ya, continuamos. Entonces, hay tres cosas que debemos tener en cuenta antes de un sismo, ¿no? El tema del botiquín de primeros auxilios, ¿no? Con ciertos elementos, pues, ¿no? Vendas, esparadrapos, ¿no? Y una linterna a la mano. ¿Por qué? Porque cuando hay un sismo, usualmente se corta la luz, ¿no? Puede cortarse el fluido eléctrico, ¿ya? Antes de un sismo también se deben identificar zonas seguras, ¿no? Por ejemplo, ustedes en sus casas vean, ¿no? Vean, por ejemplo, si hay columnas, si las columnas tienen digamos, el ancho adecuado o son delgaditas, que no soportarían un movimiento, ¿no? Todas esas cosas, ¿no? Pero eso es más que nada cuando se encuentran en zonas altas, ¿no? Por ejemplo, localizar las zonas de evacuación. Cuando van a un restaurante, a un centro comercial o a un centro de juegos, no sé, siempre tienen que ver dónde está la zona de evacuación en caso de alguna emergencia. Puede que no ocurra nada, no hay problema. Pero si en caso ocurriera, es mejor que tú sepas hacia dónde debes dirigirte en caso de que algo pase, ¿no? Y no en el momento tratar de ubicar, porque obviamente la desesperación del momento te va a jugar en contra y no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, todo eso antes del sismo, ¿ya? Ahora, durante, esa es la etapa más crítica, ¿ya? Esa es la etapa más crítica, ¿ya? Y la etapa más crítica, ¿ya? Es cuando está el sismo en curso, digamos, ¿no? Es la etapa más crítica porque es donde la gente mayormente no sabe cómo actuar, los nervios se apoderan de uno, y es normal que los nervios se apoderen de uno, ¿no? Acuérdense ustedes nomás el sismo de este año, ¿no? Que no fue una magnitud tan grande, pero sí se sintió el remesón, ¿no? Y muchas personas no sabían cómo actuar.
O muchas personas se dejaban atrapar por el miedo, por el temor, por los nervios, ¿no? Y por ejemplo, durante un sismo, dice, si estás dentro de un edificio, ¿no? En un piso alto, ¿no? Colócate junto a una columna, ¿no? Y aléjate de los vidrios, por ejemplo, las ventanas, ¿no? Alejarse de las ventanas. ¿Por qué? Porque las ventanas pueden reventar y todos esos pedazos pueden caer en tu vista o te pueden cortar accidentalmente, ¿no? Entonces, alejarse de ventanas y ubicarse cerca a columnas, ¿no? Hasta que pase el movimiento, ¿ya? No se deben usar los ascensores. Uno puede pensar, ya, pero si me quedo en el ascensor adentro estoy bien seguro porque el ascensor nada lo va a aplastar. Bueno, puede ser que el ascensor pierda estabilidad y se caiga y te caes con todo y ascensor, ¿no? Entonces, no usar ascensores, ¿no? No usar ascensores, ¿ya? Y esperar a que termine el movimiento. Échale.